Hola, mi nombre es Héctor Gómez Santamaría, soy coordinador de la Unidad Coronaria del Sanatorio Finoquieto, exdirector del Consejo de Emergencias Cardiovasculares y Cardiología Crítica de la Sociedad Argentina de Cardiología y actual coordinador del Consejo de los Consejos de la Sociedad Argentina de Cardiología. Lo que voy a hablar en este momento es del síndrome de coronarios agudo con elevación del ST. Bueno, como hemos visto en la clase de fisiopatología, habitualmente cuando hay un evento coronario podemos tener dos escenarios. Uno es con lesión suboclusiva, que es el síndrome de coronarios agudo sin elevación del ST, que veremos en otra clase, y la lesión oclusiva, no hay flujo en la coronaria, que es el síndrome de coronarios agudo con elevación del ST. Vamos a ver el típico electrocardiograma con elevación del segmento ST. Esto es patognomónico de oclusión de la coronaria. Tengamos en cuenta entonces esto. Evento coronario, se tapa la arteria, no está suboclusiva, está tapada. Esto va a generar isquemia, necrosis a nivel miocárdico. En el electrocardiograma vamos a tener el ST patente, que va a marcar el tratamiento. El paciente dolor de pecho o muerte súbita o equivalentes anginosos. Síndrome de coronarios agudo con elevación del ST es vaso tapado, elevación del ST. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque en este evento, en esta situación clínica, el tiempo es fundamental. Fíjense, en las primeras 2 horas es donde uno reduce la mortalidad. Salva el miocardio, evita mortalidad, evita secuelas, insuficiencia cardíaca. Pasadas las 2 horas ya empieza a reducirse la posibilidad de mejorar la sobrevida del paciente o por lo menos de las complicaciones a futuro del paciente, insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Ya después de las 6 horas hay que destapar el vaso por una cuestión de isquemia residual, pero ya está, el daño ya está hecho. Entonces lo fundamental es actuar dentro de las primeras 2 horas del evento. Y ahí ya arrancamos mal. Por la estadística que dice que habitualmente el paciente, desde que empieza con el dolor hasta que consulta, ya dejó pasar 4 horas. Y ahí va una cuestión tal vez de poca divulgación a nivel comunitario. Entonces ya arrancamos mal. Y si a eso le sumamos que cuando el paciente busca atención y ya llegó tarde, pierde tiempo en el sistema sanitario, tenemos que plantearnos cómo podemos llegar a hacer para mejorar esto. ¿Qué pasa habitualmente? Los pacientes que vienen están traídos por ambulancia suelen ser más rápido atendidos que los que vienen por consulta espontánea. Las mujeres y los ancianos tienen a veces molestias características que hacen que uno pierda tiempo en la evaluación. En 30-40% de estos pacientes tienen esas características distintas. Por lo tanto, debemos implementar una recepción al paciente profesionalizada con posibilidad de realizar un triage para una adecuada selección de pacientes de mayor riesgo. Es fundamental en el paciente con síndrome de coronarios agudo con elevación del ST, y en verdad cualquier paciente con dolor de pecho, un electrocardiograma dentro de los 10 minutos de consulta. Ya sabemos que venimos con unas cuantas horas de retraso por la historia natural de la enfermedad y cómo demora el paciente en consultar. Llega al sistema de salud y no podemos demorarnos más de 10 minutos el paciente que tiene dolor de pecho. Acá no tiene diagnóstico, viene dolor de pecho. El electro hay que hacerlo dentro de los primeros 10 minutos para definir la conducta. Tenemos que hacer un electro de 12 derivaciones. Se puede incrementar la sensibilidad si el electro no es muy claro, incluyendo derivaciones derechas, B3, B4R, o posteriores, B7, B8, B9. Una vez realizado el diagnóstico, lo conecto a un desfibrilador y le doy aspirina. Todo. Fíjense, habitualmente, por más que sepamos que el electro se tiene que hacer menos de 10 minutos, es muy poca la gente que se hace el electro antes de los 10 minutos. Todavía hay mucha demora entre el inicio del dolor y la consulta, y de la consulta hasta el diagnóstico. Tengamos en cuenta la cascada isquémica para entender el electro. Cuando se tapa la arteria, hay una alteración de la perfusión heterogénea, hay alteración metabólica a nivel celular, disfunción diastólica, el corazón empieza a relajarse mal, disincronía regional, hay trastorno de la motilidad, cambios en el electro y después viene el dolor precordial. Entonces, si un paciente viene con dolor precordial, tiene que tener un cambio en el electro. Puede ser que tenga un cambio en el electro y no tenga dolor, pero que tenga dolor y no tenga cambio de electro es raro y hay que hacer diagnósticos diferenciales. Es decir, si el paciente viene con dolor y yo no encuentro un cambio en el electrocardiograma de base,
tengo que sensibilizar el electro. Buscar a ver si es un compromiso de la corona derecha con las derivaciones derechas, B3R, B4R, o pensar si no es un infarto posterior, una circunfleja tal vez, y incrementar la sensibilidad con derivaciones B7, B8, B9. Es importante descartar de plano que hay un supra-ST dando vuelta. Obviamente que si el paciente viene con dolor y yo descarté de plano que no hay elevación del ST, entonces pensemos en una probable patología aórtica, por ejemplo. Estas son las manifestaciones eléctricas según tipo de isquemia: hiperoclusivo, un QT más corto, una T muy puntiaguda, hiperagudo, ya casi no hay onda R, esto es una onda casi en lápida, se le llaman las precordiales. Ya agudo empieza a aparecer la onda Q, reduce un poco la amplitud de la onda R. Evolutivo empieza a negativizar la onda T. Y crónico ya no hay R, hay una gran Q, QR, QS, con un ST medio convexo y T negativo. Acá tenemos un típico patrón de infarto anterior, donde acá estamos, como dijimos en la charla previa, esto está hablando de un infarto agudo. Un infarto inferior, fíjense bien en la elevación del ST en las derivaciones inferiores de 2, de 3 y ABF. Fíjese la especularidad, es decir, lo contrario en las derivaciones anteriores o altas de 1 y ABL. Fíjese, tiene infra. Muchas veces, acá es muy claro el ST elevado, pero muchas veces lo que uno le llama más la atención es el infra. Entonces lo que uno tiene que hacer cuando ve un infra es buscar la especularidad, buscar si hay un supra que no está viendo. A veces el infra ese es la representación de un supra que está en otro lado. Fíjense ustedes en su casa con este electro, fíjense que no todos los complejos tienen una onda P. No voy a entrar en ese detalle, pero la isquemia puede generar otras alteraciones, como por ejemplo arritmias. Fíjense, este paciente está disociado. Hay electros que tienen una P en un lugar, en otro. Este es otro detalle más característico de un infarto inferior. Entonces, una vez que yo hice el electro y ya definí el diagnóstico, desfibrilador y aspirina. Los dos por igual, pero el desfibrilador no puede demorarse. ¿Hablé del laboratorio hasta ahora? No hablo del laboratorio todavía. ¿Por qué? Porque el laboratorio en verdad está bien, hay que sacarle sangre al paciente. Tenemos que evaluar el perfil, si está anémico, tenemos que evaluar el coágulo, la función renal, tenemos que ver las troponinas, pero en verdad el diagnóstico está hecho con el electro. Todo esto me va a dar una idea para ver, bueno, obviamente si el laboratorio está alterado en cuanto a creatinina, si está alterado en la anemia. Bueno, me va a dar posibilidades de ver qué tratamiento hago. Si un paciente tiene 24 hematocrito, probablemente esté pensando que tiene un sangrado, yo no le voy a poner trombolítico a este paciente. Entonces, el laboratorio es para ayudar, pero no para hacer diagnóstico. No puedo esperar el tratamiento según los valores del laboratorio. El electro y el cuadro clínico es el que define la conducta. Volvemos a lo mismo. Realicé el diagnóstico, desfibrilador, aspirina. Vamos a ver el porqué del desfibrilador. Mecanismo asociado a muerte súbita en el infarto. En la fase aguda se dice estadísticamente que del 50% de los pacientes tienen un infarto agudo, fallecen en el domicilio, muerte súbita. Y acá no es una cuestión de magnitud de miocardio afectado. Es el hecho de una sola coronaria que esté enferma, que esté tapada, eso va a generar un desequilibrio eléctrico en una zona que ya es una puerta de reentradas eléctricas que puede generar una TBFB. Entonces ya el paciente en la fase aguda de un infarto, por más chico que sea, se puede morir de arritmias. Por eso es que tenemos que tener conectado al paciente a un desfibrilador permanente hasta estabilizar el cuadro. Fíjense la historia de la mortalidad en el infarto. Antes de la unidad coronaria, el paciente tenía un infarto, se acostaba en una cama común y corriente en una sala y se esperaba durante 30 días más o menos ver la evolución. 30% de mortalidad. En la década del 50 se armó unidades más chicas con enfermerías, más enfermeras por cada paciente, es decir, un paciente, menos pacientes por cada enfermera, y además un control hemodinámico y un desfibrilador dando vueltas. Redujo la mortalidad del 30% al 15%, nada más que contener estas medidas de control y el desfibrilador. Fíjense que del 15% bajamos a un 7% con la reperfusión. Entonces el desfibrilador es algo fundamental para evitar mortalidad por infarto. Una vez que hicimos el diagnóstico, lo conectamos al desfibrilador, le estamos dando la aspirina. Fíjense la importancia de la aspirina, 300 miligramos la dosis de carga. En los 80, el ISIS-2 comparó, pacientes todavía no se sabía mucho
recién se estaba aprendiendo el tema de la trombosis coronaria y se estaban usando los trombolíticos. Entonces se estaba evaluando pacientes con infarto, el beneficio de darle al paciente con infarto con supra-CT aspirina o aspirina más streptokinasa o streptokinasa solo. La aspirina redujo tantas muertes como la streptokinasa sola. Es decir, darle aspirina redujo tanta muerte como darle un trombolítico al paciente. Y si yo le doy las dos, aspirina más trombolítico, mejor todavía. Por lo tanto, no podemos no darle aspirina a un paciente. La dosis de carga dijimos 150 a 300 miligramos y la dosis de mantenimiento 75 a 100 miligramos. Una vez que hicimos el diagnóstico de infarto, lo acostamos al paciente monitorizado, ya le dimos la aspirina, le vamos colocando un plan, nitroglicerina, a ver si logramos que un poco abra la arteria, y hacemos la anamnesis del paciente. Siempre antes de usar nitroglicerina o nitritos, preguntar al paciente si tomó sildenafil, algo que está hoy en día bastante popular, en las últimas 24 horas porque hay riesgo de hipotensión severa. Y la anamnesis, el interrogatorio tiene que ser dirigido. No tenemos que dar mucha vuelta. Tenemos directamente al grano las preguntas que nos sirven para el tratamiento. Tiempo de inicio de los síntomas, antecedentes patológicos significativos y posibles contraindicaciones para recibir este tipo de tratamiento. El examen físico es dirigido. Evaluar signos de compromiso hemodinámico, ajustación del pulmón, evaluar la perfusión de los miembros. Esto es la clasificación de Kilby-Kimball. Kilby-Kimball 1 no tiene signos de insuficiencia cardíaca. Escucho los pulmones, no hay rales. No tiene un R3, mortalidad hospitalaria 6%. Kilby-Kimball 2, signos de insuficiencia cardíaca, rales en las bases, R3, taquicárdico 17%. Kilby-Kimball 3, edema agudo pulmón, rales por todos lados, 38%. Y Kilby-Kimball 4, shock cardiogénico. Rales, mala perfusión, estuporoso o con un sensorio medio alterado, frío, 81% de mortalidad. Es muy acotado el examen físico. Al mismo tiempo que estamos acostando al paciente, lo monitoreamos, le colocamos la llave periférica, interrogamos y revisamos, ya estamos pensando qué estrategia de reperfusión puede utilizar. ¿Cuál es la mejor? La que tenga disponible en el menor tiempo. Ya lo dijimos, cuanto más rápido yo lo reperfundo, más músculo salvo, mejor es el músculo salvado. Ya dijimos que, esto es lo que acabo de decir, si yo me demoro, pierdo beneficio. La repercusión tiene que ser cuanto antes. Angioplastia o trombolítico. El trombolítico, ¿dónde actúa? Activando el plasminógeno y eso va a ir sobre la coagulación y va a ir inhibiendo, deshaciendo los trombos. Desde los 80 que se sabe que el trombo es algo fundamental en el infarto y ahí es donde empieza a usarse mucho el trombolítico. El trombolítico fue fundamental y fue muy bueno. El estudio FTT nos dio un poquito más de conocimiento de la utilidad del trombolítico. Fíjense que acá, por ejemplo, nos dimos cuenta que el trombolítico en los pacientes sin elevación del ST no era beneficioso, aumentaba el riesgo de muerte. Entonces, por eso en el paciente que no tiene elevación del ST no se usa trombolítico. Y cuanto más precoz, mejor. Porque cuanto más pasa el tiempo, el trombo se empieza a organizar y el trombolítico probablemente ya deja de tener utilidad y hay más riesgo de sangrado. Contraindicaciones absolutas y relativas. Absolutas: previa hemorragia cerebral o ACV de origen incierto, ACV isquémico en los últimos 6 meses, daño cerebral, tumor cerebral o malformación arteriovenosa, trauma mayor, cirugía mayor o trauma craneal en las últimas 3 semanas, sangrado digestivo en el último mes, desorden hemorrágico conocido, disección aórtica y punción en sitio no compresibles en las últimas 24 horas. ¿Cuáles son los trombolíticos que usamos acá en Argentina? La streptokinasa y la TPA, el TPA fibrino específico. Acá van a poder ver la forma de administrar cada uno de los trombolíticos. La streptokinasa, dosis fija de 1.500.000 unidades, se da en 1 hora. Hay que estar controlando el electro seriadamente cada 10-15 minutos para ver cómo hace injuria por reperfusión. A veces durante la infusión el paciente puede tener el dolor por injuria por reperfusión, puede generar hipotensión arterial, donde uno lo último que tiene que hacer es suspender el trombolítico, tiene tal vez una expansión controlada, ponerle un Trendelenburg, pero lo último debería ser sacar el trombolítico. El TPA es frasco de 50 miligramos, acá está la fórmula de cómo se debe dar y se aporta en 60 minutos y requiere anticoagulación por 48 horas.
¿Qué recomienda la Sociedad Argentina de Cardiología? En caso de que se encuentren disponibles, se recomienda el empleo de drogas fibrinoespecíficas, TPA, por sobre la estreptoquinasa en los infartos extensos o de menos de 4 horas de evolución. Y se debe disponer de trombolíticos para administración en bolo en unidades de traslado y centros de baja complejidad. Ese es el TNK, que acá en Argentina no hay. Porcentaje de arterias abiertas post-trombolítico. No todos los trombolíticos, no todas las arterias están abiertas después del trombolítico. Después del TPA hay un 70% de probabilidad de arterias abiertas y con estreptoquinasa el 43%. Es decir, que ahí quedan un montón de lesiones residuales después de un trombolítico. Limitaciones observadas con los trombolíticos, los pacientes con contraindicaciones. No todos los pacientes son reperfundidos con los trombolíticos y aún en aquellos pacientes reperfundidos exitosamente puede quedar una lesión residual significativa con mayor riesgo de reinfarto, además de limitar la recuperación miocárdica. Ahora, cuando tenemos angioplastia a mano, si yo tengo las dos cosas juntas, ¿qué es mejor? ¿Angioplastia o trombolítico? La angioplastia es mejor. La angioplastia es mejor en muerte, en reinfarto, en ACV total y ACV hemorrágico. También es mucho mejor que el trombolítico y sobre todo cuanto más precoz lo hago y sobre todo cuanto más experiencia tiene el centro donde yo lo hago. Si yo tengo las dos cosas a la vez, tengo trombolítico y tengo hemodinamia, pero hemodinamia se me va a demorar, pues está en otro procedimiento, está en otro lugar, y yo tengo trombolítico en la mano. Y bueno, digo, ¿cuánto tarda en venir hemodinamia? Y 1 hora, hora y media. Ahí yo ya pierdo beneficio en la hemodinamia. Cuando yo tengo las dos cosas en el momento, tengo que utilizar la que tengo más rápido. Si yo tengo la seguridad que la hemodinamia está llegando en los próximos 60 minutos, bueno, tal vez lo espero, pero si lo demoro más, perdí eficacia, perdí beneficio con la hemodinamia. Ahí vamos al trombolítico. ¿Qué pasó en Argentina desde que empezamos a usar trombolíticos y aparece la angioplastia? Bueno, obviamente fue reduciéndose la cantidad de utilización de fibrinolítico, fue aumentando la angioplastia primaria, aumentó el número de reperfundidos, pero la mortalidad está bastante similar en los últimos registros. ¿Y esto a qué se puede deber? Probablemente que así como aumentó la cantidad de reperfundidos, sigue habiendo un montón de gente no reperfundida. Fíjense, los no reperfundidos habitualmente son pacientes que consultan muy tarde, 6 a 12 horas, más de 12 horas. Son infartos que han pasado ya a un punto donde ya no tiene tanta utilidad. Entonces, tenemos que mejorar los tiempos para reperfundir a los pacientes. Desde el inicio de los síntomas hasta que el primer contacto médico, ahí va mucho de algo más comunitario. Tal vez escapa un poco de nuestras manos, pero ya es un punto de demora fundamental. Pero lo que sí es muy nuestro es el primer contacto médico al diagnóstico. No podemos perder tiempo ahí. Esto es un resumen de lo que ya hemos visto. Vienen tarde los pacientes, demoramos nosotros mucho en hacer el diagnóstico. 40, los tiempos, cuando uno sabe cuando tiene que usar trombolítico, son 30 minutos. Yo lo tengo acá, el trombolítico, el paciente está acá, no tengo hemodinamia cerca. Ya le estoy goteando el trombolítico en menos de 30 minutos. Y si voy a hacer hemodinamia y tengo en el centro 60 minutos para ir a llevarlo a hemodinamia. Fíjense la conducta recomendada en la actualidad para el manejo del infarto. El paciente tiene dolor de pecho, llega al centro, tiempo de angioplastia. Si yo tengo menos de 120 minutos, angioplastia primaria. Si tengo más de 100 minutos, este es un lugar donde yo no tengo angioplastia. Yo estoy en un centro donde no tengo angioplastia, pero tengo un sistema armado para que vaya angioplastia primaria a otro hospital, pero sé que en 120 minutos, menos de 120 minutos tiene la arteria abierta. Abierta, no es que llegó a la puerta de hemodinamia, que tiene la arteria abierta, lo derivo a hemodinamia ya a ese centro con hemodinamia. Ahora, si yo lo voy a derivar a un lugar, pero sé que no va a estar dentro de los 120 minutos con la arteria abierta, entonces yo le doy el trombolítico en mi institución. Le hago el trombolítico y después lo derivo a hemodinamia al otro instituto, ya con el trombolítico dando vuelta, donde cuando llegue al otro lugar van a ver si el paciente reperfundió, tal vez no haga falta angioplastia de rescate, reperfundió, pero si reperfundió probablemente sea un territorio afectado muy extenso y uno diga por estrategia, como sé que muchas arterias quedan no del todo reperfundidas, yo hago un cateterismo de rutina para ver cómo quedó esa arteria. Ahora, si no hay criterio de reperfusión, lo tengo que abrir en el momento, que es una angioplastia de rescate. Criterio de fracaso del trombolítico, ausencia de reducción de la elevación de ST, más del 50% respecto del basal, a los 90 minutos de la trombolisis. Persistencia del dolor, acá es un punto medio que puede ser discutible porque muchas veces uno usa morfina o un analgésico durante el dolor, entonces el dolor pasa a ser una variable no mensurable.
y el repique enzimático precoz. Conclusión. La angioplastia primaria demostró poseer mayores beneficios en comparación al trombolítico siempre y cuando se realice en tiempo óptimo. La angioplastia facilitada incrementa el riesgo de hemorragias, reinfarto y ACV, por lo que no se recomienda. ¿Qué significa facilitada? Dar trombolítico y sistemáticamente llevarlo a hemodinamia. La estrategia fármaco-invasiva es una opción correcta para que sean aquellos infartos no pequeños que fueron trombolizados. Fármaco-invasiva es la que dije recién, donde yo sé que voy a demorarme un poco en llevarlo de otro lugar a angioplastia, le pongo trombolítico y lo derivo a la otra institución para estudiarlo. La angioplastia de múltiples vasos en el infarto demostró mayores beneficios en lo que respecta a reintervenciones futuras. Entonces, como conclusión, cuadro clínico compatible, definir conducta de reperfusión con un electro dentro de 10 minutos. Doy aspirina, lo pongo en un desfibrilador y el trombolítico, si tengo 30 minutos portaguja, a este le voy a dar clopidogrel 300 miligramos de carga, y si voy a llevarlo a angioplastia en mi centro, 60 minutos o 90 minutos puerta balón. Entonces, a ver si se entiende bien. Puerta desde que llegó al sanatorio o al hospital hasta que abrí la arteria. 90 minutos, idealmente 60 minutos. Si lo tengo que derivar, que sea menos de 120 minutos. Si es más de 120 minutos, le doy trombolítico y después lo derivo. Muchas gracias.